tal? Sean bienvenidas y bienvenidos aquí en También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta tarde, donde hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Sergio Aguayo. Es un honor poder estar aquí con usted. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y bueno, donde también hoy está con nosotros colaborando Zoe. Gracias, Zoe Laguna, por estar aquí en También Opinamos. Gracias a ti. Bueno, pues hoy en esta entrevista con el doctor Sergio Aguayo vamos a hablar sobre un tema fundamental que es la democracia en México. Entonces vamos a comenzar con esa entrevista. Zoe. Empezamos con la primera pregunta, doctor. ¿Existe o no la democracia? ¿Se practica en el país o hablamos de una democracia sui generis dentro del país? Bueno, tenemos una democracia enclenque, enferma, contrahecha, que no nos satisface. Las encuestas de opinión son clarísimas. Más del 80% de la población está insatisfecha con lo que tenemos, por varias razones. Las instituciones que hacen funcionar la democracia están resquebrajadas. Los partidos, los congresos, no están funcionando. Por tanto, formalmente somos una democracia porque hay elecciones, pero en la realidad esas elecciones sirven para perpetuar pequeñas burocracias bastante ineficientes y generalmente corruptas. Okay. La segunda. ¿Cuál es realmente la democracia? ¿Se ejerce en el país, dado en un contexto de franca crisis económica, política, cultural y social? Vamos, hay muchas definiciones teóricas sobre la democracia, pero hay una democracia electoral y una democracia participativa. En México, la democracia electoral se subdivide en tres. Es la democracia limpia y moderna, de la cual podemos enorgullecernos. El voto se respeta. Hablamos de algunas ciudades o de zonas dentro de ciudades. Luego tenemos la democracia de pobres, donde el voto se compra y se vende como en un tianguis. Y finalmente la democracia en donde el crimen organizado es el que impone a candidatos y obliga a la gente a votar por alguien. Esa sería la democracia electoral, que, como decía, luego no funciona porque los partidos están deteriorados. Luego está la democracia participativa, que ahí sí el panorama es profundamente desigual, porque si uno toma las universidades públicas, por ejemplo, hay diferentes grados de participación de las comunidades. Incluso en las universidades también hay métodos viciados, en los cuales se simula que se va a contratar al mejor profesor cuando de hecho ya se tiene el concurso a modo. Se simula que hay una participación estudiantil cuando existen grupos de porros que imponen su voluntad. Varía, pero también hay universidades en donde funciona adecuadamente los mecanismos de representación y en donde la democracia sirve para mejorar la calidad de la educación. Por tanto, aquí sí ya entramos en la democracia participativa en el terreno de la desigualdad, porque, para dar un ejemplo muy concreto, la entidad de la República con más democrática en el sentido de participación cotidiana de los ciudadanos es el Distrito Federal. La entidad en donde con una menor participación ciudadana, más pobreza democrática, es el Estado de México. Y sin embargo, en el Valle de México coexisten la zona metropolitana, una zona metropolitana en la cual están los municipios conurbados mexiquenses y el Distrito Federal. Son dos mundos en términos de democracia participativa. Okay. La tercera. ¿Cree usted que para que haya democracia deba ser necesario que esté fusionada con la corrupción y la violencia? ¿Cómo fue que la inseguridad rebasó a las instituciones? Son muchas preguntas metidas en una. Más bien por supuesto que la corrupción, digamos, para ponerlo gráficamente, cuando el PRI era todopoderoso, los partidos opositores, PAN y PRD, criticaban su corrupción y decían que ellos serían diferentes. Cuando llegan a los cargos públicos, en lugar de reformar al PRI,
el PRI los coloniza culturalmente y por tanto terminamos con un sistema en el cual la corrupción priista se diversifica, se empaniza en algunos casos, en algunos municipios, o se perrediza en otros. El hecho es que política democrática y corrupción se han convertido en sinónimos. La inseguridad es otro fenómeno que tiene raíces diferentes, raíces externas en buena medida. No se puede atribuir solo a la corrupción la inseguridad, aunque sí influye, sino también a la existencia de un mercado regional de drogas, de armas, de tráfico de personas, etcétera. Son fenómenos ligados pero diferentes. Doctor, déjeme poner las preguntas en dos vertientes. La primera, usted como un académico, yo recuerdo que usted escribió un libro sobre la transición a la democracia. Desde 1910 hasta el 2010 me parece que es donde usted abarca. En ese sentido, pues en su libro y ahorita con lo que ha pasado del 2010 para el 2015, pues qué cambios ha visto esa transición de la que usted habla en su libro. Pues, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está esa transición? ¿O no existió nunca? ¿O qué? ¿Dónde no, claro que sí ha existido, pero no es homogénea y por tanto cuesta trabajo, hay que entender. Hablaba hace unos minutos del Distrito Federal y el Estado de México. Ahí tenemos dos transiciones diferentes. En el Distrito Federal no hay duda que ha sido la cuna de la transición. Aquí, esta transición inicia en el Distrito Federal. El Estado de México se quedó en el lugar 28 de los índices de desarrollo político. El Distrito Federal es el primero. El número de organizaciones civiles, que es un indicador. Libertad de expresión. Hay medios de comunicación en donde ejercemos la libertad de expresión y hay medios de comunicación controlados, algunos por el gobierno y otros por los intereses comerciales de quienes son propietarios de las televisoras, por ejemplo. Ahí lo que priva es el interés comercial, no el interés de informar. Y si uno se va por el país se encuentra realidades muy diferentes. En Tamaulipas la prensa es dominada por el crimen organizado, no por el Estado. En otras palabras, si estoy tomando solo un indicador que es libertad de expresión, equidad de género, ha habido una revolución. Sería un absurdo negar que ahora la mujer sí es vista conceptualmente como igual y que hay lugares, no en todos, en donde esa conceptualización se aplica en la realidad. Hay hogares en donde sí se respeta a la mujer, hay otros en los que se le sigue tratando como objeto. Transparencia informativa. Indudable que hemos avanzado, pero de manera desigual. En otras palabras, es una transición desigual, enclenque, sin consolidar, lo que da como resultado pues una insatisfacción muy profunda en la sociedad sobre esa democracia, muy justificada. Yo comparto todas las críticas. Doctor, al inicio de la entrevista usted mencionaba que las instituciones, que la Cámara de Diputados, me parece que todos los organismos que darían pie a una democracia están mal. ¿Qué fue lo que hizo que estuvieran mal? Porque se hicieron con un objetivo, dar una democracia, pero pues vemos hoy en la realidad que no están fallando. ¿Qué fue lo que hicieron que Mire, el fallo está en que ellos, los partidos, rompieron con el contrato ciudadano. Es decir, se nos prometió que nos iban a representar. Eso fue lo que nos prometieron. Cuando llegaron al poder, se preocuparon por representarse a sí mismos, por defender solo sus intereses. Por tanto, el contrato ciudadano está roto. No, yo no me siento representado por ningún partido. Vivo en la capital y cada día me irrito al observar la mediocridad, la corrupción, la ineficacia de quienes gobiernan esta ciudad, que son de izquierda. Por tanto, el contrato se rompió. La ciudadanía sí somos más democráticos en nuestra práctica. Yo ejerzo en mis espacios la democracia en el sentido de que defiendo mis derechos, logro que se me respeten,
ejerzo mis derechos, libertad de expresión, como académico opinador, pero no es homogéneo porque faltan instituciones. Quienes nos traicionaron fueron las instituciones, ese es el fallo. Ese es el fallo. Doctor, tocó una palabra ahorita clave, la izquierda mexicana, la izquierda. Han surgido una nueva serie de partidos, que unos representan la izquierda, otras tendencias, pero esta izquierda que se supone que debe estar con la sociedad, con lo social, luchando por las causas justas, ¿cómo está? ¿Tenemos una izquierda en verdad en México con todo lo que está pasando? Bueno, tenemos muchas izquierdas, pero en el ámbito de los partidos tenemos hasta ahora burocracias que se representan a sí mismas y brincan de cargo en cargo porque han convertido a la política en una forma para vivir mucho mejor de lo que lo harían si estuvieran en el mercado de trabajo. Es decir, me imagino a Dolores Padierna, la senadora, si tuviera que buscar trabajo en este momento con sus habilidades, ¿cuánto ganaría? Es esa, como evidentemente ganaría mucho menos, es decir, en lugar de una Suburban con aire acondicionado y vestiduras de piel, andaría en un Suru o en un bochito de los que ya no se hacen. Es decir, existe en nombre de la izquierda, pero no está funcionando, se traicionó a sí misma. Morena, inmediatamente brinca Morena, la esperanza. Mire, es una esperanza, pero no es una realidad todavía. Yo no, y yo soy analista, no profeta, por tanto yo no puedo anticipar a dónde van. Quisiera que fueran diferentes, me gustaría que fueran diferentes, pero al día de hoy yo no le doy cheques en blanco a nadie, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a nadie. Se van a tener que ganar la confianza con honestidad, trabajo, resultados. Resultados concretos, no nada más promesas de que cuando llegue a la presidencia de López Obrador todo cambiará, no. Yo espero que los cargos a los que lleguen, y van a llegar algunas delegaciones, no sé, 1, 2, 3, 4, que a la semana empezamos a ver la diferencia. Algunos dicen que Morena va a ser la que tenga un gran poder en este 2015. ¿La comparte la idea? En la capital probablemente. No en el resto del país, porque Morena va a tener que ir enfrentándose a la izquierda burocratizada. Y en el Distrito Federal sí tiene, parece, posibilidades de dar una buena pelea en algunas delegaciones. Pero en otros estados no veo cómo. Ni Morena ni el PRD tienen presencia en varios estados del norte. Sí, vamos. La izquierda ha perdido varias oportunidades históricas y ahora está pagando el precio de haber sido tan ineficaz y tan grilla y tan corruptible y tan pedestre. ¿Soy? Ajá. Sí. Doctor, estamos en el 2015 y vienen elecciones en este junio. ¿Qué retos cree que tenga la ciudadanía y los partidos políticos para esos comicios que va a haber? Miren, los partidos pues van a disputarse como perros rabiosos los cargos, porque ahí están los presupuestos. Luego de lado algunos que yo conozco algunos candidatos que sí me inspiran confianza. Marta Pérez Bejarano, que va por Morena, Berta Luján también por Morena, pero lo general no es. Para mí el reto no está ahí, el reto lo tenemos los ciudadanos, los desencantados. ¿Qué carajos vamos a hacer? Vamos, yo me siento desencantado. El día de hoy no sé ni qué voy a hacer, si voy a votar o no voy a votar, y si no voto, ¿qué hago? Anulo mi voto, lo rompo en pedacitos, boicoteo las elecciones. Es decir, los dilemas más difíciles son para la ciudadanía, más que para los partidos. ¿Piensa usted que para que cambie nuestra ideología sobre los partidos necesitamos una revolución en la educación para que tenga una mejor dirección, ¿no?
Mire, más que una revolución, más que una revolución en la educación, necesitamos una revolución en las conciencias. Lo que importa es que nosotros, como ciudadanos, nos organicemos para defender nuestros derechos. Primero, que tengamos conciencia que tenemos derecho. Tenemos derecho a partidos honestos, representativos, con candidatos atractivos, con programas, hombres y mujeres. Pero, una vez que tengamos conciencia de ello, que estemos dispuestos a dar el paso para organizarnos, a dar las batallas cotidianas que son lo que van a cambiar la realidad. Tenemos que pensar en grande y actuar en pequeño. Ese es el reto. Y en pequeño quiere decir organizarse para que pedirle, ya que usted habló sobre de educación de calidad, pedir que el maestro que no asiste, pues ir a reportarlo y exigir que se presente a dar sus clases. Por ejemplo, yo estoy en una institución, pero vamos, cuando no voy a clases la repongo. Sí. En el Colegio de México jamás dejo de impartir una clase, porque a veces yo no puedo estar. En consecuencia, es una revolución en la conciencia individual que se traslada a la búsqueda de una organización colectiva para incidir en lo inmediato, entendiendo que hay otra dimensión más amplia que no depende solo de la acción individual, que tiene que ver con otros factores. No hay casi partidos que valgan la pena en estos momentos, en fin. Pero esa es una problemática que no la vamos a resolver en estos momentos. Eso requiere otras transformaciones. Entonces usted sigue esperanzado en que un cambio llegue, ¿no? Cuando yo crecí como ciudadano, nos daban golpizas por querer expresar nuestras ideas. Ahora las puedo expresar. Cuando publiqué mi primer columna en El Día en 1974 en la sección cultural, criticaba a Carlos Juan González, insinuaba que era corrupto, y llegó la Federal de Seguridad a destruir el suplemento cultural. 1974. 2015 yo puedo ejercer mi libertad de expresión. Por tanto, soy consciente de que estamos mejor. Me indigna lo que no funciona, pero creo que en la capacidad que tenemos para transformar la realidad. Pero que se requiere de claridad en el diagnóstico del entorno y determinación e inteligencia para saber dar las peleas y las luchas en lo inmediato. Primero, yo insisto, no puede haber transformación mientras no se multipliquen los esfuerzos organizativos de las pequeñas comunidades para defender sus derechos. Es tan importante que los padres de los normalistas y de Ayotzinapa peleen por sus hijos, como que un grupo en una universidad exijan educación de calidad a sus maestros y no se queden recibiendo una educación muy mediocre en ocasiones, sin actualizar. Pero son esos cambios los que se tienen que dar, lo que supone un grado de involucramiento y compromiso individual, que algunos dan, otros no, pero eso pues es parte de la historia. Yo soy optimista, bueno, optimista en el sentido, no soy ingenuo ni iluso, soy consciente de los riesgos, de las dificultades, pero también he vivido y he podido observar y he disfrutado una lección básica. Cuando uno defiende sus derechos, sí es posible que uno obtenga resultados positivos. Lo he vivido una y mil veces. No es fácil, no es automático, no sucede de la noche a la mañana, pero es posible. Por eso soy optimista. Y mire, hay un acto de realismo. Yo cumplo lo mejor que puedo con mis obligaciones de académico, profesor, conferencista, y me tomo tan en serio
estoy con ustedes con el mismo grado de intensidad como la hora que estoy con Carmen Aristegui o en Primer Plano, porque me tomo en serio, por eso me tardo tanto en aceptar, necesito encontrar espacio. Y si les dije una hora y luego se las cambié porque no quería estar corriendo, porque por el respeto que me merece, a lo mejor ustedes me ven que 500,000 personas, con Carmen me escuchan no sé cuánta gente, muchísima, pero ese respeto a lo que uno hace me parece que es indispensable en la actualidad, porque así se cambian las cosas. Por eso soy optimista, es decir, me desvié, soy optimista porque yo hago hasta donde puedo, cumplo como un profesional lo mejor que puedo, y bueno, pues sí, la realidad no es la que quisiera, no, pero bueno, observándolos ustedes creo que hay esperanza. Doctor, agradecemos el comentario. El tema de la transparencia. Yo creo que ya le dejamos ahí, ¿no? Venga. Creo que fue un buen corte. No, porque transparencia me mete en otro... Nada más déjeme concluir con una pregunta, doctor. Pues ya nos ha dicho un poco sobre ese tema de cómo podemos hacer, pero ¿qué mensaje enviarle a los chavos y chavas que en un sentido están participativos, en un sentido están luchando por un mejor país, y en otro sentido hay otros chavos que desgraciadamente no están en esa lucha, que hay una apatía propiciada por muchos factores? Pero ¿qué mensaje les daría a esos dos tipos de chavos? Mire, yo me dirijo a los chavos que quieren cambiar al país y que están dispuestos a hacerlo de manera seria y profesional. A los apáticos, pues lo siento mucho, la historia no espera, y la historia no la cambia, no cambia hasta que todos adquieren conciencia, sino que el cambio es el resultado de las acciones decididas de grupos, de personas, generalmente minoritarias, son las que desencadenan los cambios. Así ha sido, así será. Me duele mucho observar a un joven apático, pero cuando lo ejemplifico, porque creo que a lo mejor es muy brutal lo que voy a decir. Venga. Los cursos. Yo entro a dar un curso y ya sé que el grado de motivación es diferente. Las primeras 2 sesiones hago un esfuerzo igual para todos. Cuando ya vi cuáles son los que no se van a mover de su asiento y van a estar así consultando el celular y mandando mensajitos, a esos ya los bloqueo y ni me desgasto con ellos. Mis interlocutores son aquellos estudiantes que les interesa la materia que estoy impartiendo. Y lo hago a los que me ignoran, pues pongo un 6, un 7, o los repruebo, porque no tengo el tiempo de estarlos jalando. Hago un esfuerzo, pero si no responden, pues no responden, no hay tiempo. Yo al menos no tengo tiempo. Hay otros colegas que sí son apóstoles, en el sentido de que los andan buscando. En mi caso creo que me prefiero concentrarme en aquellos que sí están dispuestos a invertir el tiempo de leer todo lo que tienen que leer, de participar, de escribir lo mejor que se pueda, los ensayos. Sé que es una actitud tal vez muy egoísta, muy injusta con algunos, pero no hay tiempo, el país está moviéndose muy rápido y por tanto, quienes estén dispuestos a involucrarse en transformar sus realidades, porque pues, uno se mueve en pequeñas realidades. Como maestro es mi pequeña realidad, son 15, 20 estudiantes con los que voy a convivir un semestre. Y bueno, luego a veces me reúno con ellos, pues si no siguen. Este es el mensaje que es muy diferente cuando estoy en un micrófono con Carmen Aristegui los lunes por la mañana, en Primer Plano, porque ahí es otro auditorio. Ahí tengo que razonar de otra manera. O cuando escribo la columna de opinión. Para cada medio es una actitud diferente, entendiendo lo terrible que es la condición y que bueno, pues hay jóvenes que no tienen ni
para comer y menos se va a interesar en la vida pública, pero bueno, pues ojalá, entre ellos sí hay, siempre hay los inquietos, aún los que no tienen nada. Yo no tuve nada, vamos, y en el sentido económico vengo de barrio, así que ya me la sé la historia, ¿no? No es una excusa. Sí es una limitante, porque de Guadalajara aterricé en el Colegio de México sin la formación que se requiere, puras escuelas públicas. Pero bueno, con base en horas de trabajo, pues logré sobrevivir al colegio y más o menos convertirme en un académico que sabe lo que hace. Doctor, pues le agradezco mucho estas palabras aquí en También Opinamos. Es un honor poder platicar con usted en este día. Un placer y mucha suerte. Gracias, doctor. Gracias por la UNES por estar aquí en También Opinamos. Gracias. Y gracias a Senya Castro, que está hoy como camarógrafa. Gracias a Senya. Y esto es todo aquí en También Opinamos. Hasta la próxima.